Bueno, programa 11 de Padel Sin Escalas. A ver, si no me equivoco y no me falla la memoria, fue en mi primer viaje y fue en Aguilares. Segundo, corrijo, segundo, fue en Aguilares, fue en una JPP. Ahí es donde cruzamos unas palabras, empezamos a hablar. En aquel entonces, él jugaba para la marca PP. Un gran amigo, Alejandro Gártola, que lo extrañamos muchísimo. De vez en cuando cruzamos mensajes y nada, esperamos tenerlo muy, muy, muy pronto. Le mandamos un saludo a su hijo Vittorio, que seguramente ya está bastante grande. Ale, bueno, saludo a la familia. Y me conecta mucho con él porque, bueno, me ha tocado verlo también en ese mismo año, 2018, en la etapa de menores. Eh, Creo que ya finalizando por ahí. Pero bueno, y posteriormente en el circuito APT y luego incursionando ya en su carrera como profesional. Hoy quiero darle la bienvenida a él. No vamos a hablar de tecnicismos futbolísticos como el número 10 de Sancho, pero sí podría decir que él juega como de delantero, siempre es un jugador de ataque. Bienvenido, Maxi Sánchez Blasco a Padel Sin Escalas. Bueno, chicos, muchas gracias por la bienvenida. Sí, como vos decís, de 2018 en ese torneo ahí en Aguilares. Así que bueno, ahora a través de la pantalla, pero bueno, muy contento de estar en su programa. Bueno, Nico, te doy la bienvenida a vos también, como siempre. La voz de la elocuencia, de la historia. Bienvenido, Nico. Hola, hola Tuki, hola Maxi, encantado de tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, lo mismo. Maxi, quiero comenzar por acá. Eh, Primero que nada, vamos a comenzar, sí, por ese torneo de Aguilares. eh, bueno, fueron tus primeras participaciones como profesional. Fue como el inicio de esta carrera, estabas jugando menores, andabas con un muy buen ranking. Eh, ¿cómo, cómo surgió esa oportunidad? Porque, bueno, si bien tu foco estaba en menores, de empezar a probar, de empezar a ver un poco más allá. ¿Cómo nació eso? Bueno, sí, como vos decís, yo estaba jugando a menores en esa época. Ese año lo jugué con Feli Calleja. Y bueno, un poco, yo el año anterior había jugado algunos a JPP que me quedaban cerca de casa, como para decir, bueno, tenemos uno acá cerquita, vamos a aprovecharlo, vamos a jugarlo, a ver qué pasa. Pero bueno, ya en uno de esos torneos metimos buenos resultados y ya al año siguiente, con un año más ya en ese 2018, fue el objetivo principal, siempre estaba en menores, pero sin dejar de lado el circuito JPP, ¿no? Así que bueno, por recomendación de mis entrenadores, de mi familia que siempre me acompañó y que me llevó para todos lados, empecé a jugar, empecé a seguirlo y bueno, imagínate que yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires y ya en ese momento ya viajábamos a Tucumán a 1.400 kilómetros de casa a competir. Así que bueno, así de a poquito me fui metiendo en el circuito, ya en ese año pude estar saliendo de cuadro principal, entonces ya era mucho mejor jugar un viernes, entonces ya el ranking ya ayudaba mucho más, pero bueno, así pasito a pasito intentar meterme entre los mejores de Argentina en ese momento, aunque yo, como te decía, todavía estaba con el foco 100% menores. Wow. Y posterior a eso, en la época de la pandemia, más precisamente, previo también, nace lo que es el circuito APT. Bueno, ahí nacieron los vivos, me acuerdo con tu papá, con el Mosca, que Sí, bueno, sí. que lo hacíamos cada tanto, comentábamos, estábamos todos atentos porque no había casi información, no se podía hacer nada. Y ahí es como que, bueno, en lo personal me empecé a animar un poquitito más, bueno, por hacer algo de lo que me apasiona. Eh, Él contaba en ese entonces que era muy difícil para vos viajar en ese momento y bueno, con el nacimiento de este circuito te surge la oportunidad de poder insertarte, de poder viajar, de poder hacer lo que realmente te gusta. Bueno, a ver, si bien ya había dejado de ser un hobby y empezó a ser un trabajo, pero
¿Cómo fue ese salto? Sí, bueno, ahí en ese año surge el circuito, el APT, ¿no? En ese momento, el American Padel Tour, si no me equivoco. Sí. Que bueno, yo tuve la suerte de estar desde el torneo número uno. Compitiendo ahí y ya haciéndome un nombre, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, como decía, no, como hablabas vos, era medio complicado por ahí viajar, más que nada porque los torneos eran afuera. Yo tuve el apoyo de la marca Monte Carlo International Sport, que para mí fue clave ahí después de la pandemia, porque realmente en ese momento era inviable por ahí decir, bueno, me voy, me acuerdo los dos primeros torneos fueron en México. Y vos decías, no, irme a México a jugar un torneo, a ver qué pasa, porque yo todavía no es que era un top en el circuito, ¿no? Como para decir, bueno, voy y sé que me va a ir bien, era un poco estar ahí en la duda. Pero bueno, gracias al apoyo de esta empresa pude empezar a viajar y a estar presente en todos los torneos, que para mí fue como el salto a decir, bueno, me puedo meter y me puedo dedicar a hacer esto. Y recuerdo, ya, si bien ya hablamos de ese inicio. Recuerdo, bueno, pasaron los años y veíamos por televisión tus resultados, la forma en la que ibas acomodándote en este circuito, pero, pero también y que me cuentes la otra contraparte, porque hubo un partido el año pasado en el que nos vimos en Mar del Plata contra Ramiro Moyano y Cisco Gil. Jugaste con Fede Chostri. Con ustedes dos siempre estoy muy conectado porque me conecto mucho con mis inicios. Ese partido, con lo que significó, con el público argentino por cómo estaba, que no cabía un alfiler, ganarlo, con tu familia presente, ¿cuál fue tu experiencia en ese torneo? No, bueno, ese torneo la verdad que si me pongo a pensar hoy, yo creo que fue el mejor torneo de mi carrera hasta el día de hoy. Wow. Porque primero por eso que decís vos, ¿no? Tenía a mi familia cerca, que haya sido en Argentina, que haya sido Premier, y en ese momento me acuerdo que Ramiro y Chisco estaban como pareja 13 14 si no me equivoco. Sí. Nosotros en un momento, no sé si éramos conscientes de lo que habíamos hecho en ese momento, ¿no? Porque eran una de las mejores parejas, nosotros no nos esperamos para nada ese resultado, fuimos obviamente a competir. Pero bueno, la verdad que ese torneo para mí fue un sueño, ¿no? Como decís vos, tener a nuestra familia ahí cerca, que sea en Argentina, que sea un Premier, haber ganado ese partido, que en fue 7-6 en el tercero, tuvimos match point nosotros, tuvieron match point ellos, fue una locura. Pero bueno, la verdad que fue como te decía, te podría decir que el mejor partido de mi carrera hasta ahora, seguro. Y dos por tres le pego una relojeada, algún resumen ahí para ver qué hicimos bien. A ver, y me quedo con, hablamos en alguna oportunidad con Sebastián Nerone, al margen de que en este caso fueron valientes e inteligentes, estaban concentrados en todo momento en lo que tenían que hacer. No es fácil ganarle a Ramiro y a Cisco, y más sabiendo que ellos también estaban de local. Entonces, tiene ese sabor, o sea, eh, eh, altamente recomendable. Y ahora ya en las vísperas, en las previas de este nuevo torneo en Argentina de Premier, vuelve el pádel a la Argentina. Seguramente va a volver a haber nuevos récords. El argentino, como lo digo, siempre está loquísimo. Eh, Muchos amigos en esa oportunidad fueron sus vacaciones. Fueron sus vacaciones durante toda la semana ahí en Mar del Plata, ahora en el Parque Roca. Eh, ¿Cuáles son tus expectativas con este torneo? Sí, sí, bueno, la verdad que el premio en Argentina siempre es especial. Yo tuve la suerte de jugar todos, los dos que se hicieron en Mendoza y el de Mar del Plata. En todos, por suerte, jugué el cuadro principal y gané una ronda. Y la verdad que es un torneo al que le tengo un cariño especial, ¿no? Porque estar jugando este tipo de torneo y tener la suerte de que en todos los torneos tuvo mi familia afuera, mi novia, amigos, es un torneo especial. Y además, como decís vos, la gente, ¿no? Acá en Argentina se vive de una manera increíble el pádel. En Mar del Plata mismo fue impresionante, toda la semana lleno. En Mendoza ya había pasado lo mismo.
Y la verdad que, como decimos, siempre hay récord acá en Argentina. No tengo dudas que este va a ser otra organización muy buena y que va a haber algún que otro récord seguro, porque la verdad que en Argentina cómo se vive y cómo está creciendo sin parar es increíble. Así que bueno, las expectativas siempre son altísimas y por suerte siempre acá en Argentina se superan. Maxi, eh, bueno, ya hablamos de aquel torneo de Aguilares. Un saludo nuevamente para la gente de Aguilares que nos han tratado excelente. Ya hablamos de Mar del Plata y me gustaría preguntarte por ahí, que por ahí puede ser alguna pregunta para blog, ¿no? Eh, Hay muchas cosas que el público y el aficionado y el usuario común no ve de los deportistas, sobre todo. Eh, ¿Qué es lo que podrías contarme desde tu experiencia como jugador profesional? Y bueno, principalmente, la verdad que yo me siento un privilegiado, ¿no? Más allá de todos los sacrificios de los que, bueno, ahora te voy a contar un poco, me siento un privilegiado de poder vivir del deporte, de poder vivir del pádel, que es lo que realmente me gusta. No es para cualquiera y no todos tienen la suerte de llegar, por así decirlo. Eh, y nada, como te decía recién, hay muchos sacrificios. Yo desde los 13 años que estoy entrenando prácticamente 6 horas al día, como si fuese un trabajo, y todos los días, si es que no viajo. En un principio lo hice en Bolívar, que estaba a 1 hora de mi casa, y venía todos los días. Al tiempo ya me fui a Mar del Plata, que estoy a 5 horas, y estaba una semana, dos enteras en Mar del Plata entrenando, lejos de mi familia, lejos de mi novia, de mis amigos. Em, y me volvía una semana, iba al colegio y me volvía a Mar del Plata otras 2 semanas. Entonces, como que tenés un sacrificio ahí también que por ahí no se ve si es que uno no conoce a los jugadores. Y después, bueno, el tema de los viajes, ¿no? Yo ahora estoy viviendo en La Plata ya hace un tiempo, como te decía, estoy a 5 o 6 horas de mi familia también, por suerte tengo a mi novia acá conmigo, pero bueno, hay muchos viajes. En un principio, cuando jugábamos el circuito A1, que teníamos quizás 6 torneos seguidos en Europa, nos íbamos 3 meses, los 3 meses que podíamos estar los pasábamos allá, estábamos de acá para allá y nuestra casa, por así decirlo, era el hotel y la valija. Teníamos todo ahí, no teníamos familia cerca, éramos un grupo de chicos, de amigos que jugábamos al circuito y que estábamos haciendo todos el mismo sacrificio, ¿no? De estar lejos de nuestra familia, de viajar durante meses, de por ahí no estar cómodos como nos gustaría, pero bueno, ese sacrificio, sinceramente, que si lo tengo que repetir, no tengo problema en repetirlo porque, como te decía, soy un privilegiado de poder vivir del deporte y más del deporte que me gusta. Así que lo bueno de ese sacrificio, que por un lado dejas un montón de cosas, pero por otro lado también disfrutás de otras. Entonces por ahí se hace mucho más llevadero y la verdad que no me arrepiento en lo más mínimo.
Bueno, se nos fue Nico por un momento, pero por supuesto continuamos. Maxi, a ver, quiero preguntarte más íntimamente, pasan muchas cosas por la mente de un deportista. Entre esas, hay una relación con el miedo que se experimenta constantemente. Em, ¿Cómo es tu relación con el miedo? Sobre todo, a ver, hablo de la vida personal y en los momentos de competencias. Y esto seguramente te va a llevar a hablar de tu equipo de trabajo. Sí, 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 como vos decís, es importantísimo el equipo de trabajo, más que nada para resolver por ahí esas situaciones, ¿no? Del miedo. Te lo llevaría un poco más a la competencia, ¿no? El miedo en algún punto importante, en algún momento tenso del partido, cuando estás cerca de ganar, cuando estás cerca de perder un partido que por ahí tenías encaminado. Eh, pero bueno, yo por suerte tengo un equipo de trabajo importantísimo atrás. Tengo, bueno, entrenadores de pádel que en la academia está Seba, Mocoroa, Lucas Vamos, Coro. Pasos, Facu Singone, son un montón de entrenadores con los que tenemos la confianza para hablar en cualquier momento y que generalmente en los torneos están con nosotros. Siempre que vamos a Europa, por ejemplo, tenemos a Lucas Centurión, que él ha estado trabajando con Martín Dineno, con Franco Estupazú. Entonces, tenemos gente con mucha experiencia que la verdad que nos ayuda un montón a, a pasar, ¿no? Esos momentos, esas dudas que por ahí son en la competencia son muy difíciles de manejar, pero que el que mejor las sabe manejar es el que al final va a terminar ganando un partido o siendo realmente muy, muy bueno. Pero bueno, eso también es un tema que se trabaja con psicólogos, que la verdad que es un trabajo que por ahí es de esos que no se ve, pero que es importantísimo. En algún momento, te- ¿cuál fue el momento en realidad en el que sentiste que no podías y terminaste pudiendo? Que me puedas contar. Y ya que hablamos de ese partido, te lo llevo al partido ese de Wow. Premier, que hablábamos con Ramiro y Chico. Yo me acuerdo en ese partido jugamos un primer set perfecto, le ganamos ese set muy bien y muy cómodo porque bueno, teníamos a Seba nosotros en el banco que nos transmite mucha tranquilidad y sabe llevarnos como pareja muy bien junto con Fede. Eh, pero bueno, en ese partido, en el tercer set, nosotros teníamos 5-4 sacando ellos 30-40 si no me equivoco. Y ahí bueno, se nos va el primero, se nos va el segundo match point, que fue otra ventaja, y al tercero también le pega a Ramiro, llego yo Se ensucia la reja, llego con el revés, me queda fácil para ganarla, y cuando le pego es faja y reja. Uf. Sacan el game y al game siguiente nos quiebran. Entonces vos decís, ya está, o sea, remamos tanto, estamos 6-5 y saque abajo. Ese fue un momento en el que por ahí fue un poco complicado, sino salir, ¿no? De ese bache en el que habíamos entrado, de haber tenido esos tres match points a estar 6-5 y saque abajo. Encima los chicos después se pusieron 40-30 también. Eh, pero bueno, en ese partido en particular le daría mucho a Seba, que estuvo ahí afuera en el banco. A ver, Eh, ¿cuál fue el mensaje de Seba Mocoroa? Porque con lo que me contás. no, no, Seba fue, a ver muchachos, estamos 5-6, no estamos 0-5 y acabamos de tener tres match point. O sea, estamos en el tercero peleando contra una de las mejores parejas y tampoco es que estamos 0-5 y nos están matando. Y bueno, ahí fue un poco agarrarnos a la cancha, no sé, si te digo la verdad, no sé ni cómo lo hicimos, no me acuerdo del game, cómo quebramos, nada. Pero bueno, en ese momento la verdad que, como te decía, le daría mucho a Seba porque en ese cambio el 6-5 no sé cómo, logró que nos vengamos arriba, que podamos quebrar y después, bueno, el tiebreak fue también una cosa de loco, ahí Fede gana 2 o 3 puntos de los de él que se tira para todos lados, se golpea por todos lados En y la que bueno, nos levanta llevamos la al mano y partido. dice estoy bien. Sí, 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 como si nada, se golpea contra todo y sigue jugando como si nada pasara. Wow.
No, no imaginé que era ese el partido. Sí, sí, porque realmente no pareció en ningún momento que tuvieron, que sentiste que... O sea, la sensación, a mí esa no la veía transmitida. No la transmitieron en ningún momento. Tal vez pasaba por dentro, que seguramente fue eso. Y nada, bueno, ahí destacar a Sebastián Mocoroa también, que por ahí, a ver, hay muchas personas que por ahí están en contra o a favor de los banquillos. Y en este caso, bueno, está bien. Quiero aclarar de que en la cámara de los banquillos hablamos con Sancho. Sancho no estaba de acuerdo o de la manera en la que se pueda consensuar y que el jugador esté cómodo. ¿A vos esto cómo lo ves? ¿Lo ves igual? ¿Lo ves parecido? Sí, sí, yo creo que, a ver, para el espectador suma muchísimo, ¿no? Sí. Yo estoy acá en casa en el sillón y estoy viendo Tapia Coelho contra Chingoto Galán y quiero que me pongan todos los banquillos. Pero poniéndote un poco más en el lugar del jugador es complicado porque hay momentos del partido que son tensos, tenés que estar cuidándote de lo que decís y por ahí no está bueno porque vos estás ahí haciendo tu trabajo o con las pulsaciones a mil y por ahí puedes decir algo que por ahí fuera de lugar y no lo haces con mala intención, ¿no? Sino que esas pulsaciones del momento te pueden llevar a decir cosas que se puedan malinterpretar o lo que sea. Pero como te decía, para el espectador suma muchísimo y está genial. Habría que ver la forma, ¿no? O que no sean todos los cambios, que sean algún cambio un poco más tranqui, ¿no? Que no sea en un 5-4, en un 5-6, sí, como para que el jugador, viste, esté un poco más relajado y no se pueda llegar a generar algún problema después de alguna declaración ahí en el banco, porque también es un momento en el que vos estás con tu equipo de confianza. Mirá, y dijiste la palabra justa, confianza. Hay que entender que es un espacio de confianza en el que ustedes, bueno, con Sebas ya llevan trabajando muchísimo y pongamos en contexto de que es una charla de amigos, que estamos en un asado, que puede haber un lenguaje vulgar y se presta para muchas Claro, interpretaciones. Tal vez es un juego o una palabra que está subida de tono y que es la forma en la que tú puedas despertar. Caso de Sciorili con Vela, que por ahí hubo mucha tal polémica, cual, entre comillas, porque no era la primera vez que pasaba de que, bueno, Vela se relajaba y él necesitaba que Miguel se lo recalque, que le pegue una puteada, como decimos en Argentina. tal cual. Pero bueno, hacer conciencia principalmente de eso. Partidos. Maxi, bueno, comentándome esto que, si bien es lo más avecinado, lo reciente, eh, ¿qué es lo que viene posterior para Maxi Sánchez Blasco? A ver, entendiendo todo lo que está pasando con A1, eh, que seguramente va a haber novedades en los próximos días, sé que es una situación de bastante incertidumbre para los jugadores. ¿Cuál es tu situación actual con respecto a lo que está pasando? Bueno, sí, la verdad que la situación es un poco así como vos la decís, ¿no? De incertidumbre más que nada. Nosotros con Fede, sinceramente, este año teníamos que terminar el contrato con el circuito, teníamos planeadas ya todas las fechas, esto nos agarró un poco de golpe, de sorpresa, por ahí no lo esperábamos. Así que bueno, nuestra idea principal ahora es jugar la mayor cantidad de torneos que podamos, tratar de ocupar el calendario con mucha competencia, ¿no? Ahora por suerte tenemos estos dos torneos, tenemos el Premier en Paraguay y el Premier acá en Argentina. Y después, bueno, empezaremos a mirar un poco más el calendario FIP, iremos viendo a dónde podemos ir, a ver para rascar algunos puntitos, qué es lo que nos hace falta, ¿no? Para jugar más seguido los Premier. Y bueno, torneos privados, todo lo que se pueda jugar, estamos abiertos a jugarlo, así que seguramente nos van a ver jugando varios torneos por todos lados. Bueno, entendiendo esto, también hacer conciencia de que un jugador profesional por ahí, a ver, ven de que tiene gastos. No es, como lo decías, no es para cualquiera. La mayoría del dinero lo reinvierten. Ya hay un objetivo, seguramente que es llegar a lo más alto. Yo no conozco jugador que no quiera llegar a lo más alto. Eh,
Bueno, Maxi, si tuvieras que mirar un poquitito al pasado, yo ya sé que te vas a entrenar, vas a seguir con tu rutina, agradezco muchísimo tu tiempo, pero te hago esta invitación. Si tienes que mirar al pasado, te pongo en contexto de ese partido contra Ramiro y Cisco, ya Ujú. ganaste, ibas camino a la conferencia de prensa. Me acuerdo que estabas atónito, la cara resplandecía, tía Fede, una cosa de locos. Bueno, 100 periodistas, está. Llegaban las luces a ustedes. Si tuvieras que mirar al pasado y decirle algo a ese niño, a ese Maxi que recién agarra la pala, ¿qué es lo que le dirías? Lo que le diría es que disfrute mucho, que no se va a arrepentir de nada seguro, y eso, que haga todo el sacrificio, que intente dejar todo en cada entrenamiento, en cada partido, en todo, porque al final, hasta ese día, hasta ese partido, todo lo que hizo valió la pena y creo que todo el sacrificio y todo se vio reflejado en ese partido de ese día contra Rami Chisco. Mira, no podría haber sido tan perfecto este programa. Y te dejo el pie, sí, lo vas a cerrar, pero agradeciendo a quien vos quieras. Si quieres 20 minutos, usá los 20 minutos, no hay ningún problema, pero sé de que hay varias personitas muy importantes en tu vida. Sí, sí, bueno, primero que nada agradecer a mi familia, ¿no? Mi familia y mi novia. Como te decía, desde los 13 años que estoy viajando para todos lados, me están bancando, estuvieron en las buenas, estuvieron en las malas, que son las más importantes y son los que sufren a la par de uno, ¿no? Que te diría que lo sufren más que yo. Son la verdad que gran parte de mi carrera y te diría que de lo más importante. Así que bueno, agradecerles siempre a ellos por todo lo que me brindaron, ¿no? A pesar de eso que te decía recién, de que hay momentos malos, momentos buenos, momentos más o menos, siempre estamos lejos y no es fácil para ellos tampoco. Y después, bueno, como siempre, a sponsor, ¿no? A mi sponsor Compass y a toda la academia de Seba Mokoroa, Seba, Lucky, Facu, Alan y a Javi, que están todos los días con nosotros, siempre buscan lo mismo que nosotros, que seamos mejores día a día, que estemos llegando siempre a lo más alto, así que bueno, esas tres familias, sponsor y equipo de trabajo son tres pilares que sin ellos no podríamos estar pensando en competir este fin de semana en Paraguay, el que viene en Argentina y después el torneo que sea, así que bueno, agradecerles por siempre estar al lado nuestro. Y me nombrabas a tu familia, se me vino a la mente Andrea, no sé por qué, porque cada tanto hablamos en un grupo que tenemos y se me vino a la mente la final del Mundial. Contame cómo la viviste porque con esto es un broche de oro. La final del La final del Mundial, Mundial fue no, en... la final fue Máster 2022 en Guadalajara. Bueno, tuve la suerte de que me acompañe mi hermana, mi papá, mi mamá y mi novia al torneo, era un torneo especial, iba a estar bueno, y dijimos, bueno, ya que vamos a México, aprovechamos los días, nos vamos de vacaciones con la familia, dale, espectacular, qué sé yo. Mundial, agarramos partido contra Holanda, perfecto, en Guadalajara, en pleno máster, gana Argentina, genial. Bien. Siguiente partido, Argentina, Croacia, ya de vacaciones, ya había terminado el torneo, estábamos en Cancún, lo vimos, todo genial. Buenísimo, ¿la final cuándo? No, el domingo, el domingo. ¿Y qué día tenemos vuelo? El domingo. Y ahí, bueno, eh, ¿qué hacemos? ¿Lo cambiamos? ¿No lo cambiamos? No, espera, vamos a ver el itinerario, qué sé yo. Bueno, che, no, dice, tenemos 2 horas y media de escala en Panamá, así que bueno, lo vemos ahí porque nos calza justito. Perfecto, llegamos a Panamá, nos acomodamos, vimos, no había señal en Panamá. Que no había señal, que sí, que no, lo veíamos medio a las perdidas, vimos los goles, perfecto. Nos estamos por subir el avión, Argentina ganando 2-0. Uy, Caen los dos goles de Mbappé, bueno, nos subimos al avión desde el teléfono viendo la largue. Empiezan los penales, vemos el primero que ataja el Dibu, el siguiente se nos cortó y no nos enteramos si Argentina salió campeón, si no, si sí. Así que terrible.
sea, llegando a Terrible. Buenos Aires, Así que, no, despegamos, se nos corta la señal. Cuando despegamos pasan 10 minutos. A todo esto Argentina ganaba los penales 3-1, 3-2. No sabemos quién pateó el último, quién hizo, quién no. Y a los 10 minutos de que despega el vuelo, el piloto dice, bueno, le quiero mandar un saludo a la gente de Argentina que son campeones del mundo. Así que ahí la alegría era terrible. Así que así nos enteramos que la Argentina había salido campeón del mundo. Terrible. pero mira, ahora me causa gracia, nos reímos, pero en esa situación, los nervios, ¿dónde En el estuviste más nervioso? ¿En momento la era, final o creo que contra fue Ramiro y el Cisco? momento que más nervio pasé, más que en ese partido, lejos. No, no, te juro, no lo recordaba y bueno, me nombraste a tu familia y se me Sí, vino sí, ese sí, no, fue recuerdo. terrible. Linda Bueno, anécdota. un, Sufrimos un poco más que el resto que estaba viendo el partido, seguro. un precio que se paga por ser jugador profesional. Ahí Tal está, cual, tenemos la sí, sí, sí. historia, tenemos esta experiencia. Bueno, Maxi, muchísimas gracias por haber estado aquí en Padel Sin Escalas. Esperamos tenerte, obviamente, muy pronto, con novedades, con más partidos, con más anécdotas que la verdad, dignas de contar. Pero ¿Cómo bueno, está? ¿cómo está? Bueno, muchísimas gracias. Maxi, te mando un abrazo, éxitos para lo que viene y espero reencontrarte muy, muy pronto. Chau, chau. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.